lo único que ustedes me van a presentar para este taller 1, vas a elegir, sobre todo, ¿quiénes tienen, acá todos tienen, alguno, mejor pregunto de frente, ¿quién tiene cualitativo? ¿Quiénes son los osados? Muy bien. O mixto, ¿no? Cualitativo o mixto, ¿sí? Ya. Ahorita voy a presentar cualitativo y de ahí les voy a poner una lista de métodos mixtos, ¿ya? Cualitativo es con entrevista. Cuantitativo es con encuesta o cuestionario. Ya, miren, ustedes, a ustedes les piden, ahorita voy a irme. Estos dos puntos son los únicos que vamos a presentar para el taller 1, ¿ok? Primero es un resumen del procedimiento de recolección de la información y segundo es cómo voy a proceder con el análisis de la información. Recolección y análisis es una diferencia. Recolección es como yo recojo los datos y análisis qué hago con esos datos y cómo los analizo, ¿ya? Lo mínimo que vamos a poner para este curso es esto. Primero, ¿qué tipo de análisis tú puedes utilizar? El análisis cualitativo, lo bueno es que ustedes ya han hecho la mayoría, ya han hecho todo el trabajo. Esta parte de clasificar y codificar, ustedes ya lo han hecho en su matriz. ¿En cuál matriz creen que lo han hecho? ¿Dónde tienen indicadores? De ópera, ¿ya? De operacionalización de variables. Por eso es que yo les, porque usualmente en la matriz de operacionalización, algunas personas lo hacen en el taller 2, pero en verdad el problema es este, que yo he visto cuando he enseñado en algún momento, cuando yo he llevado el taller de investigación o cualquier tipo de investigación, es que tú no puedes hacer los instrumentos si no haces tu matriz, ¿no? Eso de que todo está alineado y que yo les dije que debía estar alineado de manera horizontal, es lo que mejor te va a ayudar a ti para codificar después tus resultados, ¿ya? Entonces, en la forma en que tú estás analizando cualitativamente o cuantitativamente, dependiendo, ya estás desarrollando solamente con el hecho de haber elegido indicadores, ya estás desarrollando un sistema de clasificación y codificación, que es, a mi entender, casi el 50-60% del trabajo en lo que es análisis de datos, ¿ya? Si has hecho cualitativo, tienes para elegir entre dos tipos de análisis, ¿ya? Y acá te los pongo para que ya vayas viendo cuál vas a elegir. Uno es, perdón, era primero, el análisis de contenido, ¿ya? El análisis de contenido es usualmente si te vas a enfocar, después de que has aplicado tus entrevistas o focus group, en la información o detalles que te esté brindando el entrevistado sobre un contenido o tema específico o temas específicos, ¿ya? Si por ahí va tu análisis, porque recuérdame que eso tiene que ver también con los objetivos que tú tengas de investigación. Si está más relacionado a recoger información sobre algo para después plantear una propuesta o demás, es más de contenido cualitativo, ¿ya? La parte de clasificación y codificación ya lo han hecho en ambos casos. Si tú tienes un diseño, ¿quiénes tienen diseño fenomenológico? Ya. Si tienen diseño fenomenológico, su tipo de análisis de datos es este, análisis de discurso. ¿Por qué? Porque en el diseño fenomenológico tú estás centrado en lo que las personas te dicen, cómo te lo dicen y sus perspectivas. Si tú te quieres centrar no solamente en el contenido, sino en cómo te lo dicen o qué impacto, no qué impacto, qué tanto te interesa su percepción sobre algo, ahí tú estás analizando no solamente el contenido, sino también la forma en que se dice y cómo se dice y por qué lo dice, ¿ya? Ese es análisis de discurso. Entonces, si tienes un método, o mejor dicho, un enfoque cualitativo, tú tienes que elegir entre análisis de discurso o análisis de contenido. Mira, yo voy a hacer las dos. No, tienes que elegir uno, no te me pongas muy anguriento. ¿Ya? Porque eso también te va a ayudar a ti a la forma en que tú vas a redactar después en taller 2 tus resultados. ¿Ya? ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Contenido, como les dije, es más información y está orientado a esto solamente, a describir el contenido o la información que te están compartiendo en las entrevistas o focus group y demás. Si tú quieres analizar un poco más y no solamente centrarte en la información, sino también en el contexto en el cual
te lo están diciendo en un caso específico. Muchos de ustedes están trabajando en marcas específicas, por ejemplo, o contextos específicos. Entonces ahí va más centrado análisis de discurso. ¿Está bien? Si es en una tienda, si es un tipo de usuario específico, si es en un contexto cultural específico, ahí estamos hablando más de análisis de discurso. Porque tienes esto. No solamente te van a describir un diseño, sino también vas a ver, por ejemplo, influencias sociales dentro de lo que te están diciendo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tú tienes esta elección entre los dos. Ahora, no se van a centrar tanto en analizar nada porque no tienen datos. ¿Ok? Para eso está taller 2. Entonces, no se preocupen de eso, pero tienen que elegir cuál. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Yo les he puesto, para aliviarles un poco la vida, como siempre es mi trabajo, cómo escribirlo. ¿Ya? Ahora, tú puedes parafrasear esto, es una sugerencia. En la primera parte, que es el punto 9, no tiene nada que ver con lo que se acabo de explicar, porque es el punto 10. ¿Ya? En el punto 9 es procedimiento de recolección de la información. Ustedes todavía no han aplicado sus instrumentos. Entonces acá tienen que poner su sueño, ¿ya? De cómo tú alucinas que vas a procesar tus datos el próximo ciclo o cuando se te ocurra o cuando puedas llevar tu taller 2. ¿Ok? Entonces, tú tienes que decir, para esta investigación se utilizó la técnica, tú tienes técnica de entrevista, o técnica de encuesta, o técnica, ¿cuánta técnica? Observación algunos, ¿ok? Tienes que especificarla y tú tienes que poner estos datos. ¿Cómo serán contactados tus entrevistados o encuestados? Vía email, vía WhatsApp, yo no juzgo, como tú los vayas a contactar, ¿ya? Cada entrevistado, esta parte que no les he dicho que lo cambien, es la parte legal. Que ustedes se van a dar cuenta, en taller 2 hay un formato de consentimiento, que es la parte legal de la investigación, para que nadie los demande después cuando publiquen sus cosas, ¿ya? Entonces, esta línea que dice, cada entrevistado o encuestado, parte todos somos entrevistados, firmará un consentimiento que protegerá sus datos y la información recolectada. Es una línea que no se la pueden parafrasear ni esquipear. Ese es el contenido legal, ¿ya? Las entrevistas se realizarán, tienes que alucinar en dónde, alrededor de qué fecha, de qué hora. Se ha planificado que la entrevista tenga una duración aproximada de, yo les recomiendo que pongan entre 20 a 30 minutos. No puedes tener una entrevista a profundidad por el tipo de entrevistas que ustedes están planteando de acuerdo a los instrumentos que he visto, de 10 minutos o 15 minutos. Si tu entrevista termina y calculas 10 minutos, está mal hecha o tu entrevistador no te sirve. ¿Ok? ¿Me comprenden? Porque es entrevista a profundidad. Si no, para tal caso hubieras hecho una encuesta. ¿Me comprenden? Entonces, ustedes tienen que calcular una entrevista entre 20 a 30 minutos más o menos. Tampoco lo tengan a los pobres una hora. Aunque a veces la conversación se pone tan interesante que no te das cuenta y ya pasó 45 minutos, ¿no? Pero aproximado, tú eliges porque es tu entrevista, ¿ya? Acá tienes que poner cómo tú vas a recolectar tus datos. Los datos se recolectarán utilizando una guía la guía que ya tú hayas utilizado. Eso sí, no lo cambias porque todos han hecho lo mismo, porque han hecho su matriz de preselección codificada por categorías y subcategorías. Esta es la forma como la mayoría de ustedes están categorizando, ¿ya? Y eso sí tienes que poner. En total se realizarán el número de entrevistas que vas a realizar. Esto tiene que estar de acuerdo a qué documento. ¿Dónde has puesto tu número de entrevistados o encuestadores? En la matriz de inconsistencia. Eso, por favor, tiene que estar consistente por alguna razón. Porque puede ser que tu matriz de consistencia te había solucionado que ibas a entrevistar a 15 y después te das cuenta que no, y acá me pones a 6. Imagínate, no estoy jugando. Tiene que estar igual en los dos documentos. ¿Ya? Recuerden que lo que yo más les voy a revisar no es la 4, en el final es que verdaderamente hay una consistencia de todo. Porque si te das cuenta, en la investigación es avanzar, retroceder, dar una vuelta, retroceder y así estamos, ¿no? Todo el rato. Y así se pasa siempre. ¿Ya? Pero por eso uno tiene que tener mucha paciencia para, sobre todo cuando entregas al final, que es la consistencia que tiene que tener todo. ¿Ya? Este solamente es el párrafo. Si te das cuenta, es un párrafo de cuántas líneas, más o menos 8 máximo. No pueden contarme más cosas, solamente es esto. ¿Ya? Lo mínimo indispensable. Para el siguiente párrafo, que es el 10, que es lo que les acabo de explicar,
explicar cómo vas a analizar la información. Ahí donde yo te digo que tengas que elegir entre análisis de contenido o análisis de discurso. ¿Ya? Para el procedimiento de análisis de información se aplicarán las técnicas de análisis de datos cualitativos o cuantitativos, dependiendo de lo que tú vayas a elegir, o también mixtos si quieres. En este caso se aplicará un tipo de análisis si tú eliges de contenido o de discurso y defines qué es un análisis de contenido, qué es análisis de discurso. Si eliges, escúchame por favor, si eliges utilizar las definiciones que yo he puesto acá, de análisis de discurso, de análisis de contenido cualitativo, tendrías que citar a Question Pro, que es mi fuente. ¿Ya? ¿Saben lo que es Question Pro? Si lo has revisado, es el, no se lo digo, pero es la página más didáctica para mí, lo que es investigación Question Pro. Es común, bueno, pero acá tienes, más que de venderte esto, es la calidad de definiciones que tienes buenas. Por eso lo uso. Y de ahí sale la calculadora de muestra también. Por si acaso. Entonces lo tendrías que citar porque esas son las... Si te pones un poco más audaz y buscas una definición, que yo les recomendaría, solamente yo les estoy pidiendo una definición de que pongas y cites. ¿Ya? Y tienes que terminar con este párrafo. Si lo quieres lo puedes parafrasear, ¿no? Además, el procedimiento de codificación utilizado ha sido por categorías y subcategorías de análisis y la definición de indicadores para organizar los ítems de preguntas. ¿Qué es lo que tú has hecho en tu matriz de operaciones? Lo único que tienen que presentar, ¿ok? No tienen que desarrollar más, porque en verdad esto, el procedimiento de análisis de información, nosotros lo presentamos en taller 2, después, o sea, miren, el trabajo es en taller 2, incluso de experiencia ahorita dictando, yo creo que incluso voy a comenzarlo antes. Yo les había dejado casi un mes y les está haciendo el tiempo corto, un mes y medio incluso. Entonces, porque primero haces tus entrevistas o aplicas tus instrumentos, después tienes que hacer transcripciones, si en caso son entrevistas. De las transcripciones haces una matriz de resultados, que es como encontrar los patrones en las respuestas, y de ahí recién redactas tus resultados por indicadores, y de ahí recién haces tu discusión de resultados, que es resultados más teoría, y de ahí recién redactas tus conclusiones. Todo ese trabajo que yo había calculado que iban a hacer en mes y medio y no es suficiente. Entonces, si ustedes van a llevar conmigo el próximo ciclo, si pasan, con fe, voy a planificar para que comiencen antes, porque he visto que se necesita un tantito más de tiempo, ¿ya? Un tantito, no tanto tampoco. Entonces, con eso, su documento ya estaría casi terminado, porque miren, tienes el punto 9 y 10, y de ahí ya vienen las referencias, que son toda bibliografía, con APA 7, y ya vienen tus anexos. Recuerden que tu primer anexo no lo puedes cambiar, y tiene que ser, claro, tiene consistencia. Tu anexo 2 tampoco lo puedes cambiar, tiene que ser tu última versión de operación de variables. Y de ahí si pones, acá le pongo numeración variable porque yo no sé si tienes uno o dos instrumentos y eso va a hacer que tu numeración cambie, ¿ok? Este instrumento que tú me subes como anexo en el final tiene que ser la última versión que ya incluye las observaciones que te han hecho tus expertos, ¿ok? Ahora, como algunos me han dicho, mis expertos no me han puesto ninguna observación, me han puesto 3. Ya, pero date como que un ajuste, ¿no? Algo que sí les pediría es que si tú ya tienes 80 preguntas, estás mal. Tienes que tener entre 25, máximo 30 preguntas o el pobre entrevistado se va a quedar la vida entera. ¿Ya? Por si acaso te voy diciendo. Y tus fichas de validación. Recuerda que si en el extremo de los casos no has conseguido 3 por instrumento y solamente 2, la tercera me tienes que adjuntar el email que pruebe que has enviado algo. ¿Ok? Y con eso ya tendrían su trabajo final. Como les dije, para quienes llegaron después, había quedado en materia de fechas que la S4 sea el 2 y el final el 9, dije, ¿no? Sí. ¿A qué 10? Yo acabo de estar en el otro hemisferio, ¿no? Es más, ¿cuánto tiempo tiene? Ah, bueno, está bien, ya. ¿Qué me dices? ¿Cuándo le continúa 4? El 2. El 2.
año 2 para yo poder el 3 en el aeropuerto mandarlos a ustedes.